el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1359. El crecimiento de los líderes. Parte 2. Los líderes mostraban expresiones de satisfacción tras el comentario de Diego, y no solo por una razón. Durante la época de Vincent, no se les había dado el respeto que merecían. Algunos de ellos, como Lee, Sonny, José, entre otros, ya ocupaban cargos de liderazgo incluso cuando Vincent estaba al mando. Aún así, él los trataba como si fueran novatos sin experiencia, pero ahora había otro tipo de entusiasmo entre los líderes más jóvenes. Para algunos, como Niku, que nunca simpatizó con Diego, esta era la oportunidad perfecta para golpear a alguien que se veía exactamente como él, pero que en teoría, era mucho más débil. Parece que todos se estaban conteniendo, demasiado preocupados por los conflictos internos como para mostrar su verdadero poder, dijo Diego, levantando la voz. Pues ya no hay excusas. Tenemos un enemigo en común, así que es hora de crecer juntos, de fortalecer a todos nuestros clanes. Dejemos de pelear entre nosotros. Los líderes asintieron. El ambiente cambió, y Fex fue el primero en ponerse manos a la obra. Se encargó de explicarles todo sobre el uso del arma de sangre interna. El problema era que Fex, aunque entusiasta, no era precisamente un maestro explicando. Tras varios intentos fallidos, apenas hubo progresos. Lee incluso tuvo que fingir que no conocía el arma, por miedo a que involucraran a su hijo en algo problemático. Mientras tanto, Diego no quitaba la vista de Vincent. Aunque podía usar técnicas de sangre, no estaba del todo seguro de si Vincent era capaz de manifestar un arma interna. Después de todo, él ya no era exactamente un vampiro normal. Al no obtener resultados claros, decidieron avanzar a la siguiente fase: los duelos de entrenamiento.
Los líderes más jóvenes fueron los primeros en lanzarse a los combates, ansiosos por probar su fuerza. Los veteranos, en cambio, seguían siendo más reservados, aún renuentes a mostrar sus cartas. Lo que sí sorprendió a todos fue Vincent. En su nuevo cuerpo, superaba con facilidad a la mayoría de los vampiros, a pesar de no poseer ninguna habilidad especial. Su fuerza física hablaba por sí sola. ¿Me pueden recordar por qué soy el único que pelea contra dos al mismo tiempo?, preguntó con molestia. Vamos, ellos son nuevos líderes, deberías poder con esto. Además, este cuerpo no es tan débil, respondió Diego desde la distancia. Sus oponentes eran Niku y Katori, recién nombrados líderes. Sus habilidades aún no estaban desarrolladas del todo, y su experiencia en combate era prácticamente nula. Tenían potencial, sí, pero en la práctica el combate no fue más que una paliza. Vincent esquivaba cada ataque como si nada, y un solo golpe al estómago de Niku lo dejó fuera de combate. Luego, con una patada directa a Katori, el resultado fue similar. No importaba si Vincent tenía menos control sobre la sangre. En un combate físico con la armadura de bestia y atributos como los de Diego, simplemente no había rival. ¿Podrías no destruirlos tan rápido? Si no les das ni oportunidad, esto deja de ser entrenamiento, le gritó Diego. Ah, claro. Ellos pueden ir con todo contra mí, pero yo tengo que contenerme. ¡Qué justo!, respondió Vincent con sarcasmo. Después de eso, decidieron cambiar los oponentes de Vincent. Contra líderes más veteranos, el asunto se volvió más complicado, no por falta de fuerza, sino porque ellos sí tenían habilidades, y como conocían las debilidades de Vincent, eran mucho más cautelosos. Justo lo que Diego quería, un entorno donde todos pudieran evolucionar. Verlos entrenar así me está dando ganas de pelear un poco, dijo Diego con una sonrisa. Por favor, Su Majestad, respondió Muka. Si usted decide pelear, tendríamos que enfrentarlo todos juntos para que el ejercicio tuviera sentido. Muka se dio cuenta del error en cuanto terminó la frase. Acababa de darle una muy mala idea. Para desviar la atención, retomó su reporte. La familia que aceptó tu solicitud de enviar una fuerza fue la cuarta, liderada por José Talón. Su habilidad ofensiva es bastante poderosa. Pensó que sería fácil ayudarte a encontrar un cristal nido con su poder. Diego también lo creía. El control explosivo de sangre de José era una de las habilidades más problemáticas que había enfrentado entre los líderes. Pero también había otra razón por la que observaba a todos con tanta atención. Planeaba entregarles armas personalizadas. Pocos de ellos estaban acostumbrados a depender de armas bestia o de sangre. Pero si comenzaban a usarlas, su fuerza aumentaría exponencialmente. Por eso, Diego analizaba cada estilo de combate, buscando qué tipo de arma se adaptaba mejor a cada uno. Sin embargo, algo le incomodaba. Ya conozco algunas habilidades, pero sería útil que me contara sobre todas las familias, pidió Diego. Por supuesto, respondió Muka. La primera familia puede crear un campo de fuerza invisible alrededor de su cuerpo que ataca todo lo que entra en su rango. La segunda puede revertir el tiempo de lo que toca. La tercera genera agujas de sangre que paralizan partes del cuerpo. Esa ya la conoces. La cuarta, como ya dijimos, puede hacer explotar su sangre. La quinta puede comunicarse con cualquier criatura. La sexta crea trampas invisibles en el suelo. La séptima puede endurecer cualquier objeto, dándole una defensa sin igual. La octava tenía el poder de la telepatía. Tu familia, la décima, maneja el intercambio equivalente. La familia 11 se fortalece con cada golpe recibido, y la 12 gana velocidad con cada impacto exitoso. Por último, la familia 13 controla hilos. Diego frunció el ceño. Faltaba una. Gregor ordenó la disolución de la octava familia, pero esa habilidad era útil. ¿No hay forma de traerla de vuelta? Todavía hay vampiros con esa habilidad, solo que ahora están dispersos entre otras familias. Además, los registros del castillo contienen información al respecto. Si deseas revivir a la octava familia, nadie se opondrá, aseguró Muka. Y otra cosa más, añadió Diego. Saltaste la novena familia. ¿Cuál es tu habilidad? Mi habilidad está siempre activa, respondió Muka. Creo que es lo que me permite seguir a tu lado incluso ahora. Mi habilidad es la suerte. ¿Suerte? ¿Eso es real? ¿Cómo se supone que funcione algo así? Diego esperaba una respuesta de Vincent, pero de nuevo recordó que esa voz en su cabeza ya no estaba. Con el tiempo la verás en acción, dijo Muka. Y, por primera vez, Diego escuchó una risa suave salir de debajo del casco que ocultaba su rostro. La armadura que llevaba era lo que hacía que su voz sonara tan grave. En los días siguientes, todos los líderes aprendieron a usar sus armas de sangre. Después de observarlos, el rey ya había solicitado que se fabricaran las suyas, personalizadas según sus habilidades. Aún no estaban listas, pero algo le decía que el tiempo se estaba acabando.
Tal vez habrían avanzado aún más rápido, si Fex hubiera explicado mejor. Aún así, lo lograron, y ahora cada uno podría transmitir este conocimiento a sus clanes. Es hora, pensó Quinn, cerrando los puños mientras las venas sobresalían en su frente. Hora de volver al sistema solar de las bestias, y darles a esos malditos Dalki una lección que jamás olvidarán. Estaba listo para la venganza. Capítulo 1360. El líder alterado. Una gigantesca nave esférica del tamaño de un pequeño planeta avanzaba lentamente por el sistema solar de las bestias. Su movimiento era pesado, mucho más lento que el de cualquier nave común, pero ese era el hogar de los Dalki. Una fortaleza colosal construida con masas terrestres arrancadas de los múltiples planetas bestia que habían conquistado. En uno de sus lados, se alzaba una base donde estaban ancladas varias de las naves nodrizas Dalki, listas para partir en cuanto fuera necesario. En ese momento, una de esas enormes naves estaba en proceso de acoplamiento con la estación. Normalmente, esas naves no regresaban. Tras conquistar un planeta, se quedaban allí, funcionando como fortalezas móviles para establecer sus fuerzas. Esa estrategia tenía dos razones principales. La primera, evitar que los humanos pudieran teletransportarse a esos mundos, ya que las naves contenían potentes inhibidores. La segunda, su resistencia. Hasta hace poco, jamás habían sido destruidas. Su estructura y los campos de fuerza generados por los cristales que transportaban las hacían prácticamente invulnerables. Por eso, era extraño ver una de esas naves regresar, más aún sin señales visibles de haber sufrido daños serios. A pesar de todo, los Dalki en la estación se apresuraron para recibirla. Su raza, aunque trabajadora, era impulsiva y difícil de controlar. Cada uno de ellos tenía grabado en lo más profundo de su ser un deseo ardiente: volverse más fuerte, dominar a los demás y convertirse en el líder. Por eso, solo había una manera de gobernarlos: un líder absoluto, uno cuya fuerza fuera tan aplastante que nadie se atreviera a desafiarlo. Y ese líder fue el primero en descender por la rampa de la nave, Graham, el Dalki que había adoptado la costumbre de vestir como humano. Pero esta vez, algo no estaba bien. Su rostro, por lo general imperturbable, estaba cruzado por un ceño profundo, un gesto de furia. Los presentes lo notaron de inmediato. No era común verlo así. Algo pasó allá afuera. Definitivamente pasó algo. Está furioso. Esos eran los murmullos que se repetían entre los soldados. A medida que Graham se acercaba, más detalles se hacían evidentes. Su ropa estaba calcinada, llena de agujeros, su cuerpo empapado en sangre verde. ¿Por qué está tan enojado?, susurró uno de los Dalki al que tenía al lado. Escuché que conquistó el planeta sin problemas. También oí eso, pero dicen que los humanos ofrecieron más resistencia de la esperada. Viéndolo así, puede que sea cierto. ¿Tú crees que haya tenido que usar eso?, respondió el otro. Antes de que pudieran seguir especulando, un Dalki de alto nivel los hizo callar de una patada en las piernas. Había visto a Graham así antes, y no quería volver a presenciar lo que ocurrió en esa ocasión. Todos los Dalki se apartaron, abriendo paso. Al final del pasillo de bienvenida lo esperaba una pequeña nave, lista para transportarlo a donde deseara: el castillo, el laboratorio o lo que fuera. Junto a la nave, un Dalki de un solo cuerno sostenía nerviosamente un conjunto de ropa nueva, perfectamente doblada. A su lado, un clon con el aspecto idéntico al de José Eno. Mientras Graham caminaba, arrancó de su cuerpo los harapos que llevaba puestos y los arrojó al suelo sin decir palabra. El Dalki del un cuerno tomó eso como señal y corrió hacia él, se arrodilló y le ofreció las prendas. Graham ni siquiera lo miró. Tomó la camisa blanca y comenzó a ponérsela. Pero antes de poder subir los pantalones negros, la tela del brazo se desgarró. La ropa era demasiado pequeña. ¿Qué es esto?, gruñó Graham, su voz cargada de molestia. ¿Salgo al campo de batalla? ¿Arriesgo mi vida? ¿Y lo único que pido a cambio es un maldito uniforme decente? ¿Es mucho pedir? Sus ojos recorrieron a los presentes, esperando una respuesta. Nadie se atrevió a emitir ni un sonido. «Hasta la ropa no es el problema, peleta», se burló el clon de José. «Se confeccionó según tus últimas medidas. Debes haber ganado unos kilos mientras estabas fuera». Todos contuvieron la respiración. Nadie se atrevía a decirle semejante cosa, pero el clon no parecía tener miedo, como si no le importara lo que viniera después. Un segundo después, Graham ya había lanzado su puño. Un golpe tan potente que arrancó la cabeza del clon de un solo golpe, lanzándola contra la nave tras él. La explosión que siguió dejó una abolladura profunda en el casco exterior de la nave. El Dalki arrodillado se giró, presa del pánico, y fue su último error. Sin siquiera darle tiempo a correr, Graham abrió la boca y devoró su cabeza de un mordisco brutal.
El cuerpo sin vida cayó al suelo mientras la sangre verde chorreaba de su boca. Tragó los restos y por fin pareció estar un poco más tranquilo. Subió a la nave sin más. «¿Acaba de matar a un Dalki así sin más?», susurró uno. Ni lo desafió ni le habló. Nada. Esto era propio de One Horn o Slicer. Pero de Graham, jamás lo había visto así. ¿Qué demonios pasó allá afuera? Tendremos que esperar el reporte de su misión, respondió otro mientras todos volvían a sus tareas. Solo en la nave, Graham repasaba en silencio su última batalla, buscando el punto exacto en que todo empezó a torcerse. Esas chicas, ¿cómo fue posible que me hicieran tanto daño? ¿Cómo lograron forzarme a usar mi carta oculta? Pensé que jamás tendría que llegar a ese punto. Era ese punto. Apretó los puños con fuerza. Está claro, solo hay una opción. Tengo que volverme más fuerte. La nave aterrizó frente al laboratorio. Afuera un grupo de Dalki lo esperaba. Al mando un tres cuernos se apresuró a recibirlo. Aún con la sangre fresca en su cuerpo y el rostro tenso, Graham se bajó e hizo su pregunta sin rodeos. «¿Cómo va el proceso de creación?» «Muy bien, señor», informó el tres cuernos. «Importamos toda la información del laboratorio de José, tal como ordenó. Hemos identificado qué combinaciones producen resultados fallidos. Gracias a eso, nuestra producción de Dalki de 3 cuernos o más se ha disparado. Esa información también la había descubierto Lorenzo al acceder a los datos de Richard. No todos los Dalki eran creados desde cero. Con el tiempo comenzaron a fusionar ADN humano con material de bestias de nivel demonio. Dependiendo del tipo de humano, el resultado variaba. Durante el asalto al laboratorio de José, encontraron muestras de ADN mutante que no parecía ni humano ni vampiro. Su tasa de éxito era bajísima. ¿Fue suerte que el primer experimento funcionara? Porque los siguientes simplemente fallaron. Aún así, ese raro ADN era el que más poder generaba en los Dalki. Por eso, siguieron intentando. E incluso hallaron antiguos fósiles humanos mezclados con rasgos de bestia que también daban resultados prometedores. Excelente. El dragón aún tiene energía de sobra. Podremos crear muchos más. Y por lo visto, los humanos no están ofreciendo tanta resistencia como imaginábamos. Las bajas serán menores de lo previsto. Envíenme a todos los nuevos Dalki de 3 cuernos o más. Serán muy útiles, para volverme aún más fuerte, concluyó Graham, alejándose sin esperar respuesta. El tres púas, viéndolo partir, no pudo evitar preocuparse. ¿Para qué planeaba usar a esos nuevos Dalki? Capítulo 1361, el primero de su especie. Graham estaba de pie en un páramo desolado y agrietado, un terreno baldío salpicado de cráteres. Se sentía incómodo, no por el paisaje, sino porque aún no tenía ropa. No sabía exactamente por qué, pero estar desnudo lo hacía sentir expuesto, vulnerable, como si cualquiera pudiera atravesarlo con la mirada, y eso le generaba una rabia difícil de contener. Por suerte, en ese momento no había nadie más allí, solo silencio, viento y la espera, hasta que finalmente divisó un grupo en la distancia. Se aproximaban con rapidez, y a lo lejos, como una sombra en el horizonte, se alzaba el castillo Dalki. Al fin llegan, murmuró Graham, entornando los ojos. Unos 50. Así que no mentía. Realmente mejoraron el proceso de creación. A medida que se acercaban, Graham los analizaba. Los nuevos Dalki eran un desastre. No caminaban en fila, ni seguían orden alguno. Se empujaban entre sí, discutían, se golpeaban. Algunos ya sangraban. Un par incluso estaban a punto de iniciar una pelea total. Al frente del grupo, 3 Dalki de 3 púas caminaban apartados. Uno de ellos llevaba una tableta digital. Los otros 2 lo escoltaban. «No podemos culparlos», comentó el Dalki de la izquierda. «Nosotros éramos igual de salvajes al inicio. En algunos casos, incluso peores», añadió el de la derecha. «Lo bueno es que por ahora parecen dispuestos a seguir nuestras órdenes». «Escuchen», dijo el del centro, dándose la vuelta para hablar al grupo. «Sé que están confundidos. Apenas llevan unas horas despiertos y no se les ha explicado casi nada. Ahora mismo los llevamos con Graham, uno de nuestros líderes. Acaba de regresar de una batalla importante y no está precisamente de buen humor. Les conviene mostrarle respeto». Justo en ese momento, un Dalki de 4 púas empujó a varios y se adelantó con aire desafiante. «Solo vine porque quería ver por mí mismo a ese tal Graham del que tanto hablan. Pero esto ya me está aburriendo. ¿Por qué debería obedecer a alguien que claramente es más débil que yo?» La tensión se apoderó del aire. Los 3 púas intercambiaron miradas. Todos los Dalki sabían una verdad inquebrantable. Más picos, más poder. Solo entre iguales surgían disputas por jerarquía. Pero los nuevos 4 púas,
creados con ADN mutante, habían nacido superando a sus líderes desde el primer momento. Justo cuando parecía que estallaría una pelea, Graham aterrizó entre ellos de un salto. Entonces dime, ¿me vas a obedecer tú?, preguntó girando ligeramente su cuerpo para dejar ver los 5 púas que recorrían su espalda. El 4 púas retrocedió instintivamente. Su orgullo se quebró, pero aún así, no se rindió del todo. Veo que no te agrada tu trato, continuó Graham, mirando al resto. No se preocupen, todos tendrán su oportunidad para demostrar su valor. Los convoqué porque quiero que los 50 me ataquen al mismo tiempo. Si sobreviven, les otorgaré una posición digna. Les prometo que recibirán todo el respeto y reconocimiento que creen merecer. Así que, denlo todo. Graham se acercó lentamente al Dalki que se había quejado antes. No estoy bromeando, ustedes nacieron en un mundo donde el más fuerte sobrevive. Si no pueden demostrar su valía, ¿morirán aquí? El 4 púas bajó la vista, solo para darse cuenta de que el brazo de Graham le había hasta atravesado el estómago. Ni siquiera lo vio moverse. Un segundo después, el líder estaba frente a él con una sonrisa cruel y los ojos vacíos de empatía. El Dalki herido intentó levantar los brazos para arrancarle la cabeza, pero Graham lo detuvo con una sola mano libre y volvió a atravesarlo. «Dije que lucharas más fuerte», rugió Graham mientras lanzaba una serie de golpes brutales, dejando grandes agujeros en el cuerpo del otro. Cuando se detuvo, el cadáver cayó sin vida al suelo. El resto quedó paralizado. Graham no esperó. Fue directamente hacia el siguiente. Y entonces, los demás reaccionaron. 3 púas y 4 púas por igual se lanzaron contra él en un intento desesperado por sobrevivir. Aunque ninguno individualmente era rival para Graham, su número hacía que hasta él recibiera algunos golpes. A un lado, los 3 Dalki veteranos observaban la batalla desde fuera del campo. «Esos Dalki son algunos de los más fuertes jamás creados», dijo uno, perplejo. «Pensé que Graham solo quería imponer disciplina. ¿Pero por qué los está matando?» «He estado con él tanto como tú», respondió otro. «¿Crees que tengo idea?» Con alivio, vieron que Graham no mataba a todos. Hería, sí, pero evitaba puntos vitales. Creyeron que había eliminado al primero solo para intimidar al resto, para forzar su evolución en plena pelea. Pero estaban equivocados. Graham los estaba llevando al límite a propósito. Les daba una oportunidad de evolucionar, de volverse más fuertes, pero si fallaban, los remataba sin piedad. «Todo nuestro esfuerzo», susurró el Dalki del centro, sintiendo que el estómago se le hundía. La masacre no tardó en concluir. Ni uno solo sobrevivió. 50 cadáveres y Graham, apenas agitado. «Aún no es suficiente», dijo en voz baja, girándose hacia los 3 observadores. «50 no bastan. La próxima vez tráiganme 100». Los 3 tragaron saliva. Aún no entendían qué estaba pasando. Durante la pelea, Graham incluso había dejado que los más fuertes lo golpearan, y ahora pedía repetirlo todo otra vez. Pero sabían que no podían contradecirlo, ni cuestionarlo. Si lo hacían, serían los siguientes en la lista. Cuando lograron reunir otros 100 sujetos, los enviaron a Graham una vez más. Y al regresar, todos los cuerpos habían desaparecido. Solo vieron a Graham, limpiándose los dientes con una de sus propias garras. ¿Acaso se los comió?, pensó uno de ellos, horrorizado. Pero esa segunda oleada tampoco tuvo mejor destino. Murieron casi todos. Aunque tras tantas muertes, algo cambió. Graham se detuvo. Dio un paso atrás. Ya tenía 5 enormes púas recorriendo su espalda, desde el cuello hasta la cola. No parecía haber espacio para más. Y aún así, junto al más grande, comenzó a formarse un sexto. Graham gritó con fuerza mientras el nuevo púa brotaba de su cuerpo. «¡Soy el primero! ¡El primer Dalki oficial con 6 púas!» Pero aún así, no es suficiente. Justo entonces, una nave aterrizó desde el castillo. 3 Dalki bajaron con expresión grave, buscando al líder con urgencia. «Graham, tenemos malas noticias. Es sobre el mundo vampiro. Parece que Ariel, junto con los demás, ha fracasado en su misión. Hemos intentado contactarlos varias veces, pero no hay respuesta. Solo podemos asumir que fue asesinado, traicionado, o volvió al otro bando». Graham frunció el ceño. Conocía a Ariel. No era alguien que traicionara, no sin tener una certeza absoluta de que podía ganar. Esa sola idea era perturbadora. ¿Y si había lanzado un ataque total contra el asentamiento vampiro? ¿Y no volvió? Entonces lo más probable era una sola cosa: habían perdido. Vaya, no esperaba eso.
dijo Graham con un suspiro cansado. Supongo que una vez más, me toca hacerlo todo yo. Y mientras se alejaba, añadió. Parece que el resto de ustedes tendrá un poco más de tiempo. Capítulo 1362. Proyecto Utopía. Rodeado únicamente por metal y oculto en las profundidades del oscuro y vasto océano, se encontraba el submarino que servía como base para la organización Puros. En ese instante se llevaba a cabo un experimento crucial. El submarino albergaba múltiples salas de prueba, y en una de ellas, un agente con una tablet en mano registraba minuciosamente toda la información posible. Ese hombre tenía un cabello largo y desordenado que caía más allá de sus hombros, un aspecto desaliñado que contrastaba con sus gafas, las cuales se deslizaban constantemente por su nariz. En un mundo donde la cirugía correctiva ocular era algo común, las gafas eran raras. Solo quienes no podían costear el procedimiento las llevaban. Pero en su caso, no se trataba de dinero. Simplemente no estaba dispuesto a correr el más mínimo riesgo de perder la vista. Ese hombre era conocido como Agente 4, y el enorme número en la espalda de su bata blanca lo identificaba con claridad. Nunca había visto una armadura como esta. No se comporta como una armadura de bestia, ni parece estar hecha de cristales de bestia. Y aún así, lo único que la activa es la sangre, murmuró con una sonrisa mientras tecleaba frenéticamente. Sin duda, esto viene de ellos. Frente a él yacía una armadura de sangre completa. No era solo una pieza, sino un conjunto entero que había sido sometido a incontables pruebas. Su trabajo era descubrir sus capacidades y cómo utilizarla en beneficio de los puros. La puerta se deslizó suavemente detrás de él, pero el agente no se molestó en voltear. Agente Cero solicita tu informe. ¿Dice que ya llevas demasiado tiempo aquí?, dijo una voz grave. Un segundo después, el visitante estaba a su lado. Era un hombre corpulento, sin camisa, con cicatrices de batalla exhibidas como trofeos. Agente 1, también conocido como Jacobo. Esto ha sido más complicado de lo que pensaba. Esta armadura tiene un potencial impresionante, pero si solo se activa con sangre, su uso en combate es limitado. No es práctica, reflexionó el agente 4. Incluso los vampiros tienen un límite. La sangre tarda en regenerarse, y extraerla de enemigos en plena batalla lo vuelve aún más ineficiente. Jacobo apenas lo escuchaba. Nunca le interesaron las investigaciones. Su enfoque era directo, físico, inmediato. ¿Y si le falta algo?, soltó sin pensar. O sea, parece un conjunto completo, pero quizá hay una pieza clave que falta. ¿Un casco, tal vez? El agente 4 se llevó un dedo al mentón, pensativo. «Podrías tener razón, Taye», murmuró. «Bueno, puedes seguir con eso después. Tenemos una reunión y yo la presido. Todos los importantes ya están reunidos», dijo Jacobo, dándose media vuelta. Normalmente, el agente 4 habría ignorado la convocatoria. Estaba convencido de que su investigación era más valiosa que cualquier charla. Sin embargo, esta vez decidió asistir. Sabía bien de qué trataría la reunión. Caminando junto a Jacobo, llegaron a una sala distinta al resto del submarino. En lugar de metal frío, había alfombra gris y paredes de cristal. Se asemejaba más a una antigua sala de conferencias que a un laboratorio. Frente a ellos, 25 asientos numerados miraban hacia una gran pared. Los líderes tenían asignados sus lugares, y Jacobo ocupó el suyo en cuanto llegó. Varias sillas estaban vacías, no por ausencia, sino por muerte, las de los agentes 2 y 5. Una regla estricta de agente 0 dictaba que si un líder caía, su puesto no sería reemplazado. Ese vacío era un recordatorio brutal. Habían fallado. Me alegra ver que la mayoría ha regresado con vida, aunque no todos corrieron con la misma suerte. Y otros aún siguen allá afuera, comenzó Jacobo, de pie con los brazos cruzados. No necesitó usar chi para imponer su voz. Era imponente por naturaleza. El agente 0 ha sido paciente, esperando su momento. Los Dalki han presionado con fuerza, obligando al grupo terrestre a enviar la mayoría de sus fuerzas al frente. Los Cats han respondido, pero están debilitados. Y la facción maldita ha recibido uno de los golpes más duros hasta ahora. Esto significa que están demasiado ocupados para enfrentarnos. Nuestro momento ha llegado. Aquellos que estén en posición y listos con sus escuadrones, levanten la mano. Todos en la sala alzaron la mano al unísono. Entonces, tienen mi autorización para iniciar el proyecto Utopía, anunció Jacobo. Una ovación estalló en la sala. Los miembros se pusieron de pie, listos para movilizarse. En cuestión de segundos, el submarino entero se convirtió en un nido de movimiento. Unos entraban a teletransportadores, otros salían por cápsulas hacia el océano. Los puros se había puesto en marcha. Hasta ahora se había mantenido al margen. Observaban desde las sombras, evaluando el caos. Pero ya no más. Habían decidido actuar. Horas después del anuncio de Jacobo,
docenas de submarinos emergieron por todo el planeta, ocultos a una distancia prudente de las zonas habitadas. Estas ciudades, que normalmente estarían protegidas por facciones como los terrestres o los malditos, estaban ahora casi indefensas. La mayoría de sus guardianes habían marchado a la guerra. Lo que quedaba eran civiles de clase alta, aquellos que habían abandonado la lucha por comodidad, por riqueza, por estatus. El problema era que ahora, con todos los combatientes fuera, no quedaba nadie que los protegiera. Los escuadrones de los puros estaban apostados cerca, esperando la señal. Cuando los comunicadores comenzaron a crepitar, escucharon una voz que no era la de Jacobo. Era la del fundador, el mismísimo agente cero. Ha llegado la hora. Puros tomará el control del gobierno, del ejército y de todo lo que está mal en este mundo. Cuando regresen, descubrirán que han perdido aquello por lo que tanto lucharon. Es momento de que Puros tome la tierra. Capítulo 1363. El planeta perdido. Antes de partir del asentamiento vampírico, Diego se aseguró de informar a la 10ª familia sobre lo que estaba por ocurrir. Les explicó que los soldados vampiros que habían servido bajo las órdenes de Paul pronto regresarían a la Tierra, y les pidió a los líderes que también informaran a sus respectivos clanes. Su intención era trasladar a todo el asentamiento vampírico al sistema solar de las bestias. Pero había un gran obstáculo: la luz del sol. Los vampiros que vivían dentro del castillo contaban con anillos especiales que mitigaban los efectos del sol, pero los que habitaban en las zonas comunes no tenían esa protección. No era por falta de recursos ni materiales. Simplemente jamás se había considerado necesario que todos tuvieran uno de esos anillos. Actualmente un grupo estaba combatiendo a los murciélagos de la muerte, cuyos cristales eran esencial para fabricar esos anillos. Como rey, Diego les ordenó a los líderes no actuar por su cuenta. Les advirtió que debían mantenerse en espera, pero listos para intervenir en cualquier momento. No les dijo cuándo ni cómo los llamaría, solo que debían estar preparados. Además, había algo más que Diego llevaba consigo, oculto en su espacio sombrío. Se había llevado el mecanismo especial diseñado para trasladar todo el asentamiento. Tengo demasiadas cosas guardadas en mi espacio dimensional. La tableta, la armadura de sangre, el arma de Ariel, y este artefacto también. Y eso sin contar con el dragón que llevo en el espacio sombra. Si la gente supiera lo que cargo encima, pensarían que soy un tesoro andante, pensó Diego, con una sonrisa divertida. El espacio dimensional le permitía almacenar cualquier cantidad de objetos inanimados, pero no seres vivos. Para eso tenía el espacio sombra, vinculado a su bloqueo de sombra, aunque éste requería gastar células mutantes. Antes eso habría sido un problema, pero gracias al castigador original, que le había transferido todas las células acumuladas durante siglos, Diego ahora tenía más poder del que jamás imaginó. Incluso podía almacenar bestias de nivel demoníaco. Y así fue como, por primera vez, un rey vampiro abandonaba el asentamiento. Y lo hacía solo. Su destino, la nave de la facción maldita. O al menos, eso creía él. Usando su habilidad de conexión sombría, emergió desde la sombra de Samuel, pero en vez de llegar a la nave, se encontró en lo alto del muro de un refugio, contemplando un planeta desconocido. La superficie era de un tono arcilloso grisáceo. Grandes rocas salpicaban el paisaje, con plantas verdes brotando aquí y allá, y árboles que crecían desde debajo de esas piedras. El resto era un páramo, salvo por las áreas terraformadas del refugio, con caminos y senderos claramente trazados. Fue entonces cuando notó la multitud. Al voltear, vio un mar de personas apiñadas en el refugio. Los edificios se habían convertido en estructuras apiladas, como bloques de departamentos improvisados, y las calles estaban abarrotadas de gente que se empujaba entre sí para avanzar. Un refugio de nivel superior suele albergar a unas 50.000 personas, pero aquí hay más del doble, quizás el triple, pensó Diego. «Diego», llamó Samuel sorprendido al verlo. «Dijiste que venías, pero no esperaba que llegaras tan rápido. Vaya velocidad». Samuel sonrió, aliviado de ver a su líder con vida, aunque pronto su expresión cambió al recordar las duras conversaciones que estaban por tener. «Me alegra que aparecieras justo mientras estoy aquí. Así podremos hablar sin preocupar a los demás», añadió Samuel. «¿Están todos en el refugio?», preguntó Diego. «No todos. Algunos están aquí, otros en los muros, y varios siguen en la nave de la facción maldita, estacionada detrás del refugio. El resto se dividió para proteger el otro planeta que aún controlamos». Mientras Samuel hablaba, Diego analizaba la situación a su alrededor. A lo lejos, con su aguda visión, divisó una de las naves nodrizas Dalki. También vio varias estaciones defensivas entre el refugio y esa nave, claramente dispuestas para frenar un posible ataque sorpresa. Entonces,
dijo al fin el exceso de personas aquí son los sobrevivientes de la facción Las Rosas. Al escuchar esto, Samuel apretó los puños. Incluso ahora, tanto tiempo después de los hechos, las lágrimas comenzaron a recorrer sus mejillas. Estuvimos ahí, Diego, todos nosotros. Sabíamos que atacarían. Tenía la esperanza de que juntos podríamos contenerlos, pero antes de que se derrumbara, el rey vampiro puso una mano sobre su hombro. No te culpo. Si acaso, me culpo a mí mismo. Elegí ir al mundo vampírico en vez de quedarme a ayudarte. Pensé que podría detener a Ariel antes de unirme a ustedes, pero nunca imaginé que el rey original aparecería y cambiaría todo. Aunque hubiera estado contigo, no sé si eso habría hecho alguna diferencia. Estuve allí, y aún así, no pude salvarlos. Estas palabras, en parte, eran las que alguna vez le dijo Vincent, pero ahora su ancestro ya no estaba en su mente. Esta vez, todo dependía de él. Murieron, aunque yo estaba ahí. Paul, Agustina, Ariel. Sé perfectamente cómo te sientes, pero ahora más que nunca, tenemos que seguir adelante y salvar lo que aún se puede salvar. Samuel se limpió las lágrimas con la manga, intentando recomponerse. Diego aún no le había contado todo lo que había ocurrido en el mundo vampírico, pero si alguien lo veía así, sobre todo los miembros de la facción maldita, podrían interpretarlo como una señal de debilidad, y como líder visible, eso era algo que no podía permitirse. Diego, tengo un plan, y contigo aquí, las posibilidades de que funcione aumentan muchísimo. No sé qué están tramando los Dalki, pero esta vez, después de capturar el refugio, tomaron rehenes. Consulté con otras facciones, y nunca antes hicieron algo así. Hay miembros de la facción, Las Rosas aún con vida. Creo que planean usarlos como moneda de cambio o para algo más. Quiero rescatarlos, pero he estado demasiado asustado, temeroso de cometer el mismo error otra vez. Escuchar a Samuel así le preocupaba. Jamás lo había visto tan inseguro. Samuel siempre había tomado mejores decisiones que él mismo, y por eso lo había dejado a cargo de este lado. Pero como una vez le dijeron, hay personas que solo necesitan tiempo. Samuel, descansa y cuida de este refugio. Déjame encargarme de los prisioneros de las Rosas. Yo los salvaré. Pero Diego, no entiendes. Son muchos, y todos eran fuertes. Si los usan como rehenes, no dudarán en ejecutarlos al instante. Confía en mí. Tengo mis métodos. ¿Llamaste a Bonnie y Boyd como te pedí? Desde el refugio los vio fácilmente. Destacaban entre la multitud, con drones sobrevolándolos mientras entrevistaban a la gente y reportaban noticias en directo. Perfecto, voy a necesitarlos. No te preocupes, lo entenderás todo cuando lo veas con tus propios ojos. Es hora de ir con la facción Las Rosas, afirmó Diego con decisión. Isabela, espero que hayas cumplido tu promesa. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que
que luché por ti.